Muy ¿Qué tal? buena. En un sitio nuevo y todo ha sido una cobertura nueva, en plan, uy, la luz, esto, lo otro. ¿Qué tal? Todos los imprevistos del directo, ¿verdad? Pues muy Sí. contenta de estar aquí en un nuevo programa contigo, un nuevo programa de Despertar. Aquí Ujú, estamos para repetir experiencia y ujú. feliz por este encuentro y por seguir abriendo los ojos, ¿no? El despertar. Me presento para quienes nos están viendo y no me conocen. Soy Almu Fernández y hoy estoy aquí en calidad de comunicadora conciencial. Supongo es una evolución de mi trayectoria como periodista a lo largo de mi carrera. Y también sobre mí puedo decir que me dedico, me gusta mucho decir que a mejorar la vida de las personas. Es una labor que desempeño a través del coaching transpersonal y también en este momento presente para quienes hace tiempo no saben de mí, esa labor me lleva al cuerpo, a bajar al cuerpo todo lo que he ido atesorando y aunar la consciencia y la expresión corporal en danza libre, en danza consciente. Así que trabajando muy felizmente un programa que se llama Danzar la Vida, que de alguna forma es una expresión, una actitud de mi propia actitud de vida y con ese propósito estaba así sintiendo antes de comenzar este directo. Vamos a danzarnos este encuentro y qué mejor compañera de danza que Arenia, que eres una queridísima hermaga, como nos gusta llamarnos, y una aliada de poder. Tú me enseñaste esto y qué significa que estamos ahí para apoyarnos en que nuestra mejor versión se pueda expresar, ¿no? Y el ser vistos por alguien que te mira desde el amor y te mira para ver la luz, te permite muchas veces el que tú puedas acceder a esa luz y a ese brillo. Así que súper encantada, súper feliz de volver a compartir espacio y te invito a que también te presentes tú. Bien, hago una breve presentación porque estamos las dos deseando hablar de este tema, ¿verdad? Ha sido algo que comenzamos bueno, para la red de conciencia llevamos toda la vida haciéndolo, pero especialmente en 2012 fue cuando nos conocimos, en 2012, en 2022, nos conocimos Almu y yo precisamente haciendo un trabajo que tenía que ver con los legados. Así que deseando empezar, hago una breve intro. Bien, yo soy Arenia Quechal, en este momento ya son 13 años de servicio planetario, 12 años en escuelas de conciencia, creando escuelas de conciencia, especialmente en España, enfocadas en Iberia y trabajando entre Europa y México. Bien, contaros un poquito que a mí lo que me apasiona es la activación del potencial humano. Realmente creo que somos una especie sobrenatural porque bueno, hay evidencias de ello por todas partes y que de alguna forma hemos construido un constructo, además, social, artificial, que nos está impidiendo todo nuestro potencial, nuestros desarrollos de dones y talentos, y realmente nos mete en un estereotipo, nos oprime hasta el punto de que hemos construido una sociedad que está enfermando, que está matándose y que está consumiendo el planeta, ¿no? Entonces, bien, siempre procuro que todos mis movimientos existenciales y concienciales vayan con la intención de hacerle reconocer al ser humano de que esta realidad colectiva depende de nosotros. Por eso también hoy queremos enfocar este webinar, porque al fin y al cabo es un webinar que queremos llamarle despertar, no con una pretensión de una especie de orgullo espiritual, de que yo estoy más despierto que tú y que juguemos a convalidarnos, ¿no?, como nuevos seres espirituales de la nueva era. Tiene mucho más que ver con el despertar de la conciencia. Y tener conciencia implica salir de los patrones automáticos y repetitivos que llevamos a cabo porque porque nos han domesticado de alguna forma, ha sido la manera de educarnos desde pequeños, seguro que con mucho amor, pero de una manera tan limitante y castrante que como decía, nos está impidiendo brillar. Así que bien, yendo hacia donde vamos, lo que queremos hoy hablaros es de los legados que no le estamos sacando el provecho que realmente nos permitiría en esta nueva era, y le vamos a llamar nueva era del despertar, porque realmente creemos que la cura es la conciencia, tomar conciencia de aquello que no funciona y como es tan evidente pretender cambiarlo, ¿no? Oye, a ver, hay que responsabilizarse. Delante mía todos los días asumo muchísimas actividades humanas
que están matando mi planeta y están matando a otros que son de mi propia especie y matando a seres vivos. Si yo no tomo conciencia y simplemente dejo que todo siga la inercia que lleva, el mundo que se está destruyendo es donde yo estoy viviendo. Más allá de que sea el legado para los que vienen después, es el legado que yo estoy destruyendo de los que vinieron, de los que estaban atrás y me dejaron un planeta hermoso que yo no estoy cuidando. Entonces, bien, para mí eso es el despertar, ¿no? El abrir los ojos a que realmente, por un lado, somos un potencial brutal de ser humano y de ser vivo en el cosmos y sacarnos más provecho, como por otro lado, ese despertar de la conciencia para llevar a cabo las acciones que realmente son pro vida y ir liberándonos de todos aquellos patrones ineficientes de vida y sociales que realmente nos están convirtiendo en un desastre de ser vivo, ¿no? Más o menos así. Voy a bajar así como periodísticamente, sí. Le vamos a poner un título a este encuentro, a esta charla entrevista, que Ajá. es cómo consolidar la maestría de una vida. Y Uh-huh. era un título, sí, porque nos lleva a una dirección, ¿no? Y a partir de ahí, esto que tú ya estás mencionando, es abrirnos a recibir los legados que nos corresponden, que están disponibles para nosotros, y que Uh-huh. vamos a ir profundizando en cada uno para aprovechar en el cotidiano. Cómo yo puedo abrirme a recibir el legado estelar y qué significa esto. Vamos a empezar por ahí. Y después vamos a ir desgranando también cómo puedo acceder de una forma eficiente al legado de la ancestralidad, ¿sí? Y por último al legado de mi propia experiencia de vida. Entonces, ¿qué significa esto en lo concreto? Es verdad que yo tuve acceso a vivenciarlo presencialmente contigo en ese encuentro iniciático que fue las 13 perspectivas del ser, que nos hizo encontrarnos en Sevilla en el 2022, como mencionas. Lo que significó para mí, y tiene mucho que ver con este programa Despertar, como tú lo has mencionado, que no es otra cosa que abrir los ojos, porque aquella experiencia me trajo el abrirme a nuevas perspectivas, no mirarme solamente desde esta primera identidad, que por eso nos hemos presentado, donde nos conocemos en un mundo en el que tú efectivamente estás mencionando, y es así, nos reconocemos por unos patrones que han sido ineficientes y que además nos han llevado a una versión muy limitada de nosotros mismos. Y entonces, cuando llegan nuevas perspectivas, yo me puedo mirar desde otros ángulos y me abro a poder desarrollarme de una forma más amplia. Entonces, claro, esto es una semilla que plantamos hoy, porque luego eso hay que desarrollarlo y ponerlo en práctica. Y vamos a ir hablando de esto porque creo que es una forma, a mí me ha ayudado y puede inspirar a otras personas a lanzarse a este viaje que es personal, que es único e intransferible, quiero Uh-huh. decirlo, tenemos que realizar cada uno y tenemos que elegir hacerlo. Entonces, ¿te parece? Empezamos por qué significa el legado estelar para ti, cómo podemos acceder a los dones y talentos que pueden llegar por ahí y cómo podemos abrirnos a que realmente eso nos transforme en nuestra vida. Bien, a mí el legado estelar, bueno, creo que hay muchas formas de verlo. Tengo que tener en cuenta también a una maravillosa comunidad de seres vivos que también mira el legado estelar como el origen estelar en el sentido o en tanto en cuanto todos somos semillas estelares, todos somos semillas de conocimiento, de sabiduría y de vida que provienen de todo el cosmos. Entonces, desde alguna forma también podría hablar que el legado estelar tiene que ver con ser semillas estelares y que eso es una evidencia para todo el mundo. No hay que suplantar nuestra identidad pensando que somos de ninguna raza interestelar, que también, porque no dejan de ser una influencia, una interpretación, tal como voy a contaros ahora, que para mí es el legado estelar, cuando yo miro el legado estelar desde la cosmología y la astrología también, ¿no? Por ejemplo, nosotros al nacer, nacemos en un momento, en un lugar, a una hora determinada. Todo eso impacta en nuestra biología y en nuestra psique de tal forma que configura a un ser humano que tiene ciertas tendencias hacia un lado, hacia otro y demás. Pongamos que si yo me reuniera en una mesa con 10 personas que nacieron el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar, que seguramente que en el hospital materno había más de un niño naciendo al mismo tiempo que yo, seguro que si nos ponemos a charlar nuestras vidas son completamente diferentes, pero encontraríamos un gran bagaje de sincronicidades entre nosotros que aluden precisamente al momento vital en el que nacemos. Entonces, muchas veces la carta astral o la carta astrológica, la carta natal que se hace para poder entender desde nuestro signo lunar, solar, el ascendente, el medio cielo, la cruz de... Bueno, ahí hay tantas cosas que ver para el que se quiere instruir y al que quiere disfrutar de cómo la astrología nos afecta a nivel de psicoemocional, tanto colectivo como individual. Cuando uno mira su carta, muchas veces no sabe hacia dónde mirar.
Por eso muchas veces hace falta un interpretador, ¿no? Un intermediario, alguien que realmente se ha versado en todo eso y nos permite echar un vistazo a qué tipo de ser humano me puedo yo aunar, porque realmente la carta astral, bien utilizada, ¿no? Bien alineado ese legado estelar, nos permitiría encontrar potencialidades en nuestra psique, en nuestra emoción, nos permitiría encontrar sincronicidades que tenemos como ser humano a lo largo del tiempo como en este momento vital. Y también podríamos encontrar de alguna forma el simbolismo que todas las culturas han ido dejando respecto a la misma astrología, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que los astrólogos, como los cosmólogos, pasan el día mirando el cielo para entender cómo nos influyen los astros. Y muchos de nosotros no hemos mirado jamás el legado estelar y no nos hemos abierto a recibir todas las potencialidades que podrían venirnos desde ahí. Entonces, por un lado, para mí es la carta natal, que realmente tiene un impacto en ti y que lleva milenios estudiándose y que evidentemente es una interpretación humana, pero no dejamos de estar en un consciente colectivo humano. Por tanto, todo aquello que piensa el colectivo humano, yo he nacido en él, así que también importa de qué forma lo está interpretando el humano, tanto el propio impacto cosmológico como la propia interpretación humana en mi subconsciente personal, a mí me afecta. Y es interesante reconocerlo para adquirir el potencial. Y metiendo ya lo que sería el legado de lo que serían las semillas estelares, no deja de ser también una interpretación desde el humano, humanizada, desde cómo nos impactan los distintos sectores de mi propia galaxia, que me impactan por impulsos de luz, que se estudian de muchas formas, desde cómo nos impactan por la red de soles, por el campo cuántico unificado, como también nos impacta en la psique colectiva la influencia del movimiento de los astros de toda mi galaxia. Y de ahí también se adquiere una interpretación humana, que se le han llamado las razas intergalácticas, que no deja de ser cómo al humano nos afecta provenir de las estrellas en el sentido de que somos polvo estelar. Es evidente que lo que acontece en el cielo nos afecta en la Tierra, seamos conscientes o no. Estamos viviendo un momento de mucho movimiento a nivel astrológico y el movimiento se refleja en nuestras vidas. Yo me acerqué y sigo profundizando en este estudio. Hablabas de un intérprete para acceder a este conocimiento. En mi caso, y hablo de mi experiencia, el estudio de la ley del tiempo, de la sabiduría de los mayas galácticos, me permite acceder como a una guía, un referente cada día que me orienta un poco sobre las influencias que están disponibles. Y eso en el cotidiano, pero en mi propia personalidad, para mí es como me gusta hablar de abrirme a esa identidad galáctica, ¿no? ¿Quién soy yo en el universo? Y lo cuento para quienes no están iniciados en este estudio, en esta ciencia que es la ley del tiempo. Imagina que en la orquesta del universo, ¿sí? En la orquesta galáctica, que formamos toda la humanidad, tú eres un instrumento y tienes unas características. Eso no quiere decir que si yo soy un violonchelo vaya a sonar igual que todos los violonchelos, pero permitirme reconocerme en lo que de serie, digamos, ¿no? Ya traigo, es un potencial que yo puedo desarrollar y me va a permitir como afinarme con mi propio instrumento. Me gusta mucho esta parte de la interpretación que viene desde los mayas galácticos, porque no es algo que te encorsete en nada, no es algo fijo. Es como, digamos, un espacio con una limitación que tú puedes trascender, ¿sí? Pero eso ya viene de base. Y esta perspectiva, como tú bien dices, cuando nos hacemos conscientes de ella, nos trae orientación de por dónde podríamos empezar a expandirnos. Además de ese traje galáctico que ya traemos de serie, estaría la misión de vida, porque llegamos aquí con un propósito. La semilla estelar que somos trae un propósito. O sea, dentro de esta sinfonía yo vengo a tocar una parte de la partitura, que la puedo desarrollar de muchas formas. A veces cuando en procesos de acompañamiento alguien me pregunta o tiene mucho interés en lo concreto, es que yo quiero conocer cuál es mi misión de vida como si fuera algo fijo, que tiene que ser de una determinada forma. Es una orientación. Y dentro de esa categoría, digamos, ¿no? Tú puedes desarrollar de muchas formas. Es como querer llegar a un punto. Yo quiero viajar a Sintra, que va a ser Sintra-Lisboa, nuestro siguiente viaje iniciático. Estoy deseando. Entonces, yo quiero viajar allí, pero yo puedo llegar a Sintra por muchos caminos, ¿verdad?
Solo que conocer que en mi propósito existencial está el viajar y descubrir Sintra me puede ayudar a no estar recorriendo todo el mundo, ¿sí? Porque cuando empiezo a caminar ese propósito, ¿cómo yo sé que estoy en ello? Porque me empiezo a encontrar muy bien, ¿sí? Empiezo a estar como en alineación, como haciendo lo que me corresponde. Es un sentimiento interno que te indica que estás en el camino, pero Ujú, sabiendo que este camino puede ser muy amplio. ujú. Yo una cosa que me permitió, eh, es como bien dices tú, ¿no? Que me permitió alinearme con partes del legado estelar y que yo no me hacía una idea de cuánto podía impactar a mí, fue el que Maya, es cierto, el Tolstín, como el entender la Hunab-U, entender que realmente había una inteligencia universal que también, como te digo, nos influía psicoemocionalmente, ¿no? Entonces fue cuando me pasé a mirar más allá de los astros, me di cuenta de los arquetipos galácticos me ayudaron a entender qué eran las razas intergalácticas y las semillas estelares. Por otro lado, entender cómo se combinaba el Sol y la Luna para que cada día del año nos impactara de una forma y que tuviera un conocimiento de miles de años ahí, que me permitiera entender mi psique desde otra perspectiva. Fue increíble entender la onda encantada con la que uno va a vivir su vida de alguna forma, esa flow, esa ola propia en la que uno va a estar continuamente alineándose con la vida. Para mí realmente fue un antes y un después, ¿no? Entender mi propia onda encantada, como luego poder mirar mi sello y darme cuenta la cantidad de sincronicidades a las que me llevó mi sello propio, ¿no? Entonces, no me adentro ahora solamente en hablar del Kid Maya, por más que a mí me haya transformado la vida, porque entonces podría deciros que si la carta astral me ha ayudado infinitamente a reconocer quién era yo también, al entender mi signo solar, mi ascendente y mi luna, que son para mí los tres aspectos más increíbles para poder entender mi psique, mi tendencia también hacia mi mundo interno y mi mundo externo, como también me ha ayudado a consolidarme de alguna forma como líder de mi mundo interno y externo cuando fui a afrontar cada una de las casas de los horóscopos para ver cómo me afectaba a mí y ir a cada casa y decir quién soy yo respecto a esta casa, quién soy yo respecto a esta otra casa y tomar una decisión consciente de quién era, también me procuró un carácter más que una personalidad. Y yo soy más de apostar por un carácter, que es cuando tu mente toda tu biología, todo tú, se conforma de una forma holística y es capaz de encarar cualquier situación que te presenta la vida, porque realmente te sientes con herramientas para todo, ¿no? Evidentemente, es como ir muy preparado a la aventura de un viaje y no saber qué te va a pasar en el viaje, pero vas preparado, ¿no? De alguna forma, lo que llevas lo conoces y lo que conoces sabes que te va a servir en cualquier momento, pero vas a tener que ser muy, bueno, inventiva, ¿no? Porque realmente no sabes cómo vas a utilizar lo que sabes, pero sí que sabes que cuentas con un pack de habilidades y de características propias, ¿no? Y luego también el árbol de la vida, por ejemplo, ¿no? El árbol de la vida, que es la carta de la cábala, y yo, wow, el conocimiento del árbol de la vida es transformador, ¿no? Tengo a otra compañera también que a través de ahí me mostró, me abrió el mundo de las 22 letras hebreas, me abrió el mundo de los arquetipales de la Torá, como del tarot, que me abrió la séfira para adentrarte en esos aspectos de ti mismo que se conectan con los centros del diseño humano y con los chakras que tiene nuestra biología. Es impresionante el poder que tiene el legado estelar y qué herramientas tan sencillas para poder entrar. Te dan las claves genéticas de tu vida para pasar de la red del miedo, cierto que lo miramos nosotras, de la red del miedo de la humanidad hacia la red o hacia la dimensión de los dones y talentos que es nuestra humanidad realmente, la talentosa, y luego trascender hacia estados superiores de nuestra mente. O sea, si realmente tuviéramos que deciros que el legado estelar está ahí desaprovechándolo o estamos intentando tiraros cartas de hacia qué cartas más impresionantes podríais reconocer vuestras potencialidades y tomar una decisión consciente de encarnarlas. Realmente el elenco de posibilidades es infinito y como bien dices, esto es una invitación a explorar, a que cada uno sienta por dónde, pero que no desaproveche esa oportunidad de mirarse desde esta perspectiva y sincrónicamente la onda encantada que vivimos hoy es la de la tormenta, en ella estamos, ¿sí? Viviéndonos en esa transformación interna y justamente hoy es el lanzador de mundos blanco que nos trae, nos apoya para dar muerte
dar muerte a los patrones obsoletos, aquello que ya no está funcionando en nuestra vida, porque solamente después de la muerte puede llegar una nueva vida, puede brotar una nueva vida y abrirnos a lo nuevo. Así que a mí me da pie a preguntarte por el siguiente legado, el legado de la ancestralidad, cómo abrirnos a recibir ese legado transgeneracional, el legado del masculino y del femenino, el legado de la ancestralidad propiamente dicho, porque aquí hay mucho de lo que nosotros podemos hacer para no resistirnos a que eso que nos es dado, entregado desde nuestros ancestros, pueda ser aprovechado en este momento. Claro, primero vamos a comentar el legado ancestral. Yo no estoy de acuerdo con que sean los patrones transgeneracionales, familiares, sociales, culturales, ni siquiera los personales que tienen que ver con la historia personal. Todo eso para mí no es un legado ancestral. Para mí el legado del ancestral tiene mucho más que ver con aquellas potencialidades que ha ido desarrollando el ser humano a lo largo de las generaciones y del tiempo, que ha sido transcultural, que ha ido pasando de cultura a cultura y que son patrones eficientes de vida. Y que nosotros en los últimos 2000 años, de forma prepotente e inconsciente, hemos decidido cambiar para dar protagonismo a industria, ¿no?, a comercio y a fábrica, dar protagonismo a la tecnología y a la muerte que a la vida. Por tanto, para mí, los patrones ancestrales no son los transgeneracionales, que tiene que ver el estar de alguna forma teniendo que repetir patrones de vida que me imponen socialmente, que me domestican desde el seno familiar y que de alguna forma también viene sellado con el nombre que tengo y los apellidos. Eso para mí no es el legado de la ancestralidad. Para mí la ancestralidad, y fue algo que tuve que descubrir entre muchas otras, teniendo en cuenta que en el servicio planetario te mueves por todo el mundo, acabas reconociendo a la ancestralidad allí donde vas, porque se convierte en un legado sagrado que hemos ido atesorando como humanidad y que realmente solo está para quien honra ese conocimiento, que realmente, como se dice, solo se encuentra el maestro en la montaña por el que está preparado. Pues de alguna forma para mí los consejos de ancianos guardaban todo ese conocimiento, me mostraron cómo la ancestralidad, cómo las generaciones, cómo el sabio de las tribus y de las aldeas o de las familias, que no era un patriarcado, sino los sabios y sabias que estaban atesorando todo este conocimiento, realmente instruían a la juventud, que para ellos todos son jóvenes, menos ellos mismos, instruían a la juventud en prácticas eficientes de vida, ritos de pasaje para hacerse adulto, adulto no de adulterado, adulto de ser humano responsable, que no perdieran la inocencia y la ternura del niño, dejara de ser un niño interior oculto que tenemos que guardar por miedo a que esta sociedad nos corrompa, y poder ser un niño siempre fuera, ¿no? Un niño adulto que es capaz de ser responsable y que tiene la visión de ver más allá, de ver el potencial, de ver las posibilidades, de creer en sus sueños, de ir a buscar cualquier respuesta, de no decirse no y de vivir en el intento. Uno de los grandes regalos, ¿verdad?, que siempre hablamos nosotras, el intento. Entonces, para mí, el legado ancestral tiene más que ver con que podamos reconocer los dones y talentos que a lo largo de las generaciones se han ido dejando. O, por ejemplo, en las artes, ¿no? Cuántas artes y oficios se han ido desarrollando a lo largo de generaciones y están aquí, delante nuestra, y nosotros podemos aprenderlo más allá de un curso vendido por vídeos con un PDF súper guay, que yo me puedo subir a la plataforma cuando quiero para mirarlo. Tiene que ver con la práctica. Cuando alguien es maestro en una práctica y nosotros nos asumamos a pasar tiempo con esa persona para aprenderlo, aprendemos algo que no nos da un libro. Y mira que yo adoro los libros, yo escribo libros, pero un libro sin la práctica no lleva a ninguna parte, y aquellas personas que realmente son maestros en algo, pocas veces tienen tiempo para escribir el libro. Al final escribe el libro el que precisamente muchas veces no tiene tanto la práctica, sino es el que es más vivo para contar ese conocimiento. Y ahí está, que es otro talento, muchas veces el que sabe escribir y reconocer el talento de los demás y lo pone a disposición a través de libros, ¿no? Pero bien, volviendo a lo que sería el legado ancestral, reconocer los dones y talentos que han ido pasando de generaciones, los oficios y las artes, también reconocerlos como profesiones que se hablan en este momento, luego reconocer que toda la ancestralidad y los sabios de nuestra familia tienen la escuela de la vida ya hecha
han llegado hasta una etapa de sus vidas donde pueden ver con perspectiva. También tenemos que tener en cuenta que nosotros en la sociedad domesticadora artificial, donde hemos dejado de ser seres humanos y solo somos personas estereotipadas, no hemos consolidado la vejez como una categoría, sino como la obsolescencia programada, donde poco a poco voy a ir repartiéndome la herencia de esta persona mayor y voy a ir viendo cómo me preocupo por su salud, cómo la voy delegando en un sistema sanitario que se alimenta de los problemas, en lugar de darle su lugar, su maestría, reconocer la maestría de estas personas. Entonces, es normal que en una sociedad como la nuestra, para nosotros el legado ancestral provenga de una tortura que tiene que ver con el transgeneracional y un miedo muy grande a ser el sabio y a ser el mayor, porque realmente piensan o en el patriarcado o en el matriarcado, que quizás hayan vivido en su propia piel, o bien piensan que ya se van a posicionar en familiarmente, en el papel donde ya nadie te presta atención, ya nadie quiere escuchar lo que tienes que decir, ya no importa tanto porque bla, 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 ¿no? Realmente no le estamos dando su lugar al que ya tiene la madurez y la adultez, el que ya tiene años de experiencia, y entonces no hemos aprendido a consolidarnos en la sabiduría de nuestra propia experiencia. Estamos perdiendo una posición psicológica muy interesante en la gran constelación humana que somos. Realmente escucharte es una maravilla, un pozo de sabiduría porque abre muchas perspectivas y quizá la aportación que yo puedo hacer a todo esto que estás mencionando es mi propia experiencia de cómo yo pude destilar la esencia de aquello que se abrió al abrirme a este legado que viene desde la ancestralidad y que sí que voy a mencionar, por ejemplo, recibir el legado transgeneracional, por mucho que todo lo que dices es así. A mí, en lo concreto, fue estar en paz con pertenecer a un legado, o sea, a un linaje familiar y mirar ahí, pertenecer no significa seguir, no significa repetir esos patrones, significa encontrarme con el origen, por una parte, ¿no? de dónde vengo, de dónde provengo, en esta ensoñación humana que vivimos, y ese sentimiento de paz interna con lo que hay, con reconocerme repitiendo algunos patrones que yo luego puedo elegir cambiar, como tú bien dices, porque ahí está realmente la libertad, es interna, me hizo dejar de luchar contra lo que no me gustaba de mí, porque venía por ahí. Entonces, entrar en paz con el legado transgeneracional puede pasar por eso, por esa parte de quedarme con aquello que me sirve, en lo que ahora quiero desarrollar, activar e impulsar en mi propia vida. Luego hay otra parte que tiene que ver con esta perspectiva del masculino y del femenino. Tú has mencionado el matriarcado y el patriarcado. En mi propia experiencia fue abrirme a la perspectiva de la polaridad, de las energías masculina y femenina, pero con un propósito de integración y de reconocer estas energías dentro de mí. Y a partir de ahí, una visión que a mí me sirve es la visión taoísta y que sobre todo también como la llevo al cuerpo, ¿no? Es cuando tú miras este símbolo, no sé qué te parece a ti, del yin y el yang, ¿sí? Tú ahí ves que las energías están en movimiento y que son incluyentes. La fuerza del masculino incluye al femenino, la fuerza del femenino incluye al masculino, y están en esa danza de complementariedad, están en esa danza de que no hay separación, y ahí es donde puedes encontrarte en un potencial mucho mayor que no tiene nada que ver con lo que venimos vivenciando, ¿no? Por todo esto que tú mencionas de falta de libertad real para ser quienes en esencia somos. Entonces, a mí esto primero me ha transformado realmente en el mundo de las relaciones, en la relación con el otro, en la relación hombre y mujer, porque reconozco que la primera relación es interna, la primera relación es conmigo, y el propósito es que todo lo que, el potencial que tiene la fuerza o la energía o la influencia masculina, si esa influencia de acción, de creación, de avance, o toda la influencia que tiene ese femenino que está dentro de hombres y mujeres, de sostén, de nutrir, sí, el reconocerme en esos arquetipos también me permite desarrollar ese potencial, no ponerlo fuera y que se vaya equilibrando y armonizando dentro de mí. Y por último, esto que mencionabas de la ancestralidad, desde este lugar tan increíble que efectivamente es remontarnos, ¿no? Muchos años atrás cuando se perdió esta conexión con nuestra... Yo lo vivencié
iniciando, y tú lo conoces bien porque en esto hay una guía también desde tu conocimiento y desde tu sabiduría, a reconectar con el ser naturaleza que somos, ¿no? Empezar a escuchar más dentro. No precisamos ningún gurú. Es verdad que cuando te encuentras un maestro, como yo muchas veces reconozco en nuestros encuentros, ¿no? Es una maravilla, porque simplemente la presencia de estar al lado hace que tú te vayas impregnando, porque van despertando dentro de ti, va despertando la sabiduría que ya está en nosotros. Esos patrones ancestrales que mencionas están dentro, no sé si de nuestra biología, pero el potencial genético, que lo que hace con el ambiente y con lo que acontece, ¿no?, en nuestra vida de forma elegida, es que va despertando, ¿no?, a través de las claves genéticas que comentábamos antes. Por ejemplo, es que mis genes tienen infinitas posibilidades y solo he activado un mínimo porcentaje de todo lo que yo puedo llegar a ser. Y no sé si estarás de acuerdo en que esta parte del legado de la ancestralidad y ir accediendo a ello tiene que ver también con escuchar más la intuición, ¿sí? Ir hacia adentro, hacia esa sabiduría interna que está en la biología del cuerpo, que está en esa voz verdadera, que el corazón normalmente es una guía también muy potente, ¿no? Que la dirección del amor suele estar en esa alineada con estos patrones ancestrales. Entonces son como pequeñas guías, orientaciones que nos pueden ir dando pistas de por aquí va la cosa, por aquí yo voy reconectando, porque claro, todo esto que mencionas es así, pero nos estamos reconociendo desde la desconexión. Entonces tenemos que ir un paso de cada vez, me gusta mucho decir, ¿sí? Pero sin prisa, pero sin pausa, caminando. Y porque otra cuestión aquí, y con esto termino, pero a mí me sirve, cuando yo tomo conciencia de todo esto que hablamos, lo siguiente es ponerlo en práctica, como dices. Ahora bien, en ese desarrollarlo, hay momentos que no son fáciles. Y hoy quería traerlo aquí para mencionarlo. Oye, que nosotros tomamos conciencia, sabemos esto, pero luego tenemos que transitarlo. Entonces hay que tener hay que tener coraje y decisión y asumir la responsabilidad de la propia vida, porque es por ahí que yo voy a conseguir que eso pueda activarse, pueda despertarse, no desde este lugar de espiritualidad, no, que yo me pueda abrir a que esa nueva mirada, esa nueva perspectiva realmente se abra dentro de mí en la práctica de mi propia vida. ¿Estarás de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo, además, has dicho tantas cosas interesantes, ahora no sé por dónde. Dios mío. Bien, voy a empezar por el final de lo que has dicho porque me parece relevante destacar tomar la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? Bueno, y si no eres responsable de tu propia vida, ¿qué eres? O sea, no entiendo cuál otra alternativa hay. Solo para un segundo para pensar en esto, solo un segundo. O sea, si no tomas la responsabilidad de tu propia vida, ¿qué alternativa hay? La de seguir la inercia, pero te puedes reconocer siguiendo la inercia. Porque cuando tomas decisiones conscientes, independientemente de que tú no puedas elegir qué ocurre fuera, si llueve o no llueve, para que se entienda, si tú tomas decisiones conscientes de vida, tu vida te pertenece. Pero si tú no tomas decisiones conscientes de vida, entonces, ¿qué eres? ¿A quién le pertenece tu vida? Pues formas parte de un colectivo. Así que luego que no te duela tanto el ego ni el orgullo, y hablo del general, que no duela tanto el ego y el orgullo, porque realmente seas un bulto que va moviéndose con la marea. Lo siento mucho. O eres un bulto, o eres alguien que se ha responsabilizado y que toma la decisión consciente de cómo aborda la experiencia de vida y qué le va a ir pasando o cómo va a ir afrontando el vaivén del agua y del fluir, ¿no?, hacia donde te lleve. Después, no nos quejemos si llega un tsunami y te arrasa, y no nos quejemos si vivimos la vida como la tormenta perfecta, continuamente en una sensación de náufrago permanente, ¿no? No podemos estar jugando a yo soy el Master and Commander de mi experiencia de vida cuando luego eres un bulto ineficaz en el sofá quejándose de que no le gusta su experiencia de vida y que no le gusta lo que le está pasando. No es compatible, y por mucho que nos contemos ese rollo lastimero a veces y otras veces de superhéroes, no somos ninguna de las dos. Tenemos un ego parasitario comiéndonos la cabeza para vivir de nosotros. Y vive de nuestro drama y de nuestros triunfos. Es el niño herido y es el juez interno que continuamente me castiga y me atormenta y me da fuerte, ¿no? Entonces tenemos que reconocer la verdad. Si tu vida no te pertenece, lo siento, eres un bulto. Y ahora, para aquellos que quieran que su vida les pertenezca, continuamos la conversación donde tenemos que reconocer que si no accionamos en el día a día y tomamos una decisión consciente de quiénes somos desde el sentido de que yo me elijo para ser,
No va a haber otra manera de convertirnos en nada. No va a pasar. Nadie va a llamar a nuestra puerta con el siguiente curso que te va a cambiar la vida. Nadie te va a llamar para decirte, vente aquí, que esto a partir de ahora vas a ser bla, 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 bla. No se compra así. Y de hecho no se compra. Tenemos que dejar de creer que todo se compra. Tenemos que dejar de intentar construir un ego que nos compren los demás por lo bonito que somos, por lo estupendo, por maravilloso que estamos intentando demostrar continuamente. No somos un estereotipo social y la imitación continua es que aprendamos a mirar a nuestro alrededor y por desgracia de forma, ¿cómo te digo yo? Tengo que separar las partes para reconocerlas y luego integrarlas, de ahí las 13 perspectivas del ser, ¿no? Entonces, respecto a lo que has comentado del femenino y el masculino, es muy interesante entender que son arquetipos. Y date cuenta, yo veo a los animales en su naturaleza donde no se sientan a debatir si uno es más femenino o más masculino. No veo debates de la nación, de las especies, diciendo qué hacemos con el ser humano que se nos ha ido de las manos. Entendemos que la vida y la naturaleza anda, prosigue y avanza y que es mucho más que nosotros. Volver a ser un humano naturaleza requiere de tomar conciencia de lo que somos, pero a la vez dejarnos llevar por la propia naturaleza. Y somos la única especie natural que está reventando la naturaleza de la que depende. Por tanto, no es esperar que algún día yo me dé cuenta de que podría ser, no, es que hay evidencias por miles, todo el tiempo, todo el rato, que nos dice que no nos queda otra que hacernos una humanidad consciente, porque si no la propia inercia nos va a matar. Somos una especie que estamos llamando a nuestra extinción. Hola, quiero extinguirme, ¿qué tal? Oye, pues lo estás haciendo fenomenal. Sigue, continúa. Ese es el fin de una especie. Estamos llamando continuamente a que las propias fuerzas naturales nos digan, se acabó. Habéis tenido el tiempo suficiente para demostrar que sois unos bárbaros. ¿En qué momento demostráis que sois una especie sobrenatural, que no existe ninguna otra que nosotros podamos reconocer? Entonces, los arquetipos que hemos ido creando a lo largo de milenios y de generaciones que provienen de la sabiduría ancestral, y volvemos al legado ancestral, están ahí para que tú te reconozcas, te mires desde nuevas perspectivas y evoluciones el patrón humano que eres, o la plantilla humana que eres, o el arquetipo de humanidad que toca en este momento. Somos un humano que debería de estar, como cualquier ser vivo, en desarrollo y evolución continua, y se nos ha olvidado hacerlo. Entonces, la ancestralidad no es mirar a mi abuelo dependiendo de un sistema sanitario que le está comiendo de él. No, es mirar la ancestralidad y ver cómo antes había patrones eficientes con los que las propias especies, bueno, las propias humanidades se relacionaban entre ellas, donde compartían lo que tenían, donde se desarrollaban del compartir, del dar, del recibir, donde se nutrían de la inteligencia de otros lugares y donde celebraban las diferencias, no se mataban por ellas. Pero claro, si tenemos que mirar la historia que nos han contado, donde cada día nos cuentan de manera diferente cómo fue nuestro pasado. Yo recuerdo cuando yo fui al colegio y leía historia, que ya evidentemente había domesticación de sobra, y yo leía historia y yo decía, es la asignatura más aterradora que jamás he visto. O sea, en mi casa no me dejaban ver una serie de miedo o una película de miedo, gracias al cielo, pero yo me podía ir a clase de historia a escuchar cómo el ser humano era la cosa más detestable que había aparecido sobre la faz de la Tierra. Y eso era lo que yo estudiaba todos los días en historia. ¿Vale? Y con esto yo me voy a mi casa pensando en qué bien, soy un ser humano. A ver, si un niño pequeño puede reconocer eso, mi propia profesora de biología nos decía, por favor, despertar ahora que sois pequeño. De pequeña ya me enseñaba técnicas, una profesora de biología, me enseñó meditación, me enseñó a reconocer el potencial de mis compañeros, me enseñó a hablar directamente de lo que quería decir. Una profesora de biología tuvo que hacer una escuela alternativa dentro de la propia escuela para que el niño creciera como un ser humano vivo y no como un estereotipo muerto que mira hacia atrás pensando que todo es muerte y destrucción. Entonces, los arquetipos no son los personajes históricos que nos vende el Wikipedia ni los libros actuales. Los arquetipos provienen de un desarrollo evolutivo de la psique humana que ha llegado a trascender las dificultades, llegando a evidenciar que podemos ser una mente superior que trasciende los problemas de una forma inteligente y eficiente. Entonces, hay arquetipos que están intentando que tú procures en ti una inteligencia humana, natural y universal, que es precisamente esa inteligencia, esa sabiduría ancestral que surge en nosotros cuando estamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y ojo, estar en el presente no es hablar egoicamente del presente, pues yo quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Estoy hablando en presente, estoy en una cafetería con mi amiga despotricando de la vida de hoy. Eso no es presente. Estar presente
es dejar de identificarse con los patrones obsoletos, estereotipados y egoicos y reconocernos como un ser vivo, natural, en simbiosis con la naturaleza, que ha construido una ciudad artificial que le está matando, que continuamente le está enfermando. Cuando uno se sienta en la cafetería y mira a su alrededor y ve la pobreza fisiológica y biológica de sus congéneres muriendo y falleciendo día a día, entonces es cuando uno se levanta y dice, tengo que hacer algo, más allá de tomarme el cafelito con mi amiga, ¿no? Y de ahí los arquetipos. Perdón que me ensalte así porque es como, por dioses. Que te Entonces, tocan esa fibra y yo lo sé. claro, toca la fibra de, señores, despertemos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, y así llegamos al legado de nuestra experiencia de vida, bajar esto a, porque la humanidad somos los humanos, cada ser humano, y lo que yo puedo entregar a la humanidad es lo que puedo hacer por mí, ¿sí? Transformar mi propia humanidad. Entonces, me gusta mucho, cuando estabas hablando de la historia de la humanidad, todo aquello, ¿no? Si es fuera es dentro, cómo yo miro a mi historia de vida, me gusta mucho como tú lo expresas, ¿no? Mirar como el libro de mi vida y quedarme con los recuerdos de poder, sí, bajar la síntesis de lo que realmente he aprendido, me sirve y para no estar repitiendo, porque muchas veces hemos ido atesorando sabiduría y conocimiento, que es como si cada mañana volviéramos de nuevo, estuviéramos en blanco. No, tú ya tienes, reconócete en tu maestría, pasa por esto. Y todo esto que estamos mencionando a nivel de humanidad, yo me hago responsable de lo que yo estoy aportando, ya sea a través de mi actitud, a través de mis pensamientos, a través de mis acciones, entonces esa transformación es interna. Y aprovechar la propia experiencia de vida es uno de los legados que cuando tuve acceso a él, claro, abrirme a ello pasó por revisionar el pasado. Y cuando volvemos atrás, si no estamos alertas, ese juez interno que mencionabas puede hacer que lo que miramos desde el ego como una sombra, que en realidad es su potencial de luz infinita, porque por ahí podemos crecer y evolucionar, nos atrape y nos quedamos ahí en esa víctima de fíjate lo que hice o lo que no conseguí. No, la conciencia que tenías hiciste lo mejor que podías. Ahora bien, es tu responsabilidad continuar a avanzar, no solo palmadita en la espalda y ya está todo hecho. El camino se hace andando y es cada día. Una vez me acuerdo, bueno, varias veces, como en procesos. Entonces, esto de despertar, tenemos que mantenernos alerta. Sí, es una actitud de atención plena todo el tiempo. Despertar, no, para mí, humildemente, no es más allá que darme cuenta de cómo funciona este juego y entonces asumir mi responsabilidad creativa para crear mi vida cada día con lo que pienso, con lo que hago, con lo que digo y honrar todo ello. Entonces, ¿cómo aprovechamos, cómo podemos hacernos con esta síntesis de lo que es nuestra experiencia de vida para que realmente pueda transformarnos en este momento? Bien, para empezar, lo que sería el legado de nuestra experiencia de vida, podríamos dividirlo o departamentarlo en como tres categorías, vamos a decir así, ¿no? Estaría el aprendizaje en base a los patrones que ya he vivido, eficientes e ineficientes, ¿vale? Patrones eficientes, digo, ay, este me interesa, continúo. Ay, este solo me lleva a la miseria continuamente. Ay, estar todo el día pensando en mi pasado me retiene, me oprime, me entristece y me hace adicto a las emociones. Ay, estar todo el día pensando en el futuro me mantiene la ansiedad, la angustia, la desesperación y la supervivencia. Bien, lo reconozco y entonces aprendo de los patrones que ya he vivido, transgeneracionales, familiares, sociales, culturales. Eso requiere una mirada de mi pasado al presente, obvio, porque no hay otra manera. De todas formas, el presente siempre será la síntesis de todo lo vivido, pero aprender a mirar pasado, síntesis, presente o futuro requiere un poco de habilidad, pero es realmente lo que hay que hacer, ir a mirar el libro de tu vida para aprender sobre los patrones e ir a poner el foco exactamente en lo que estás buscando en el libro, porque el libro es un tocho gordo según la cantidad de años que hayas vivido, ¿no? Si yo tengo 40 años, me voy a poner que tengo un libro con 40 o 40 tomos de una experiencia de vida, ¿no? Y de cada uno de ellos hay una jartada de información. Entonces, si yo tengo que ir a mirar a mi pasado hacia los patrones, tengo que ir haciendo ese filtro, de la misma manera que me pondría en un buscador a decir, patrones. Pero claro está, si yo nunca reconocí patrones en mi experiencia de vida, poner en mi Google personal patrones hace que yo cuando mire en el pasado no encuentre nada.
Entonces requiero entender qué es un patrón, requiero ir a buscar algunos ejemplos de mi vida y cuando he consolidado ese aprendizaje, entonces sí, la búsqueda en mi propia experiencia de vida se vuelve tremendamente eficaz. Eso requiere una habilidad, ¿no? Entre tantas cosas creo que la razón por la que lo enseño en los seminarios, en los webinars, en las formaciones, en los retiros, en los viajes iniciáticos, en las sesiones privadas, en las formaciones online, es precisamente porque requiere una habilidad. Pero ojo, requiere una habilidad y es francamente sencillo lo que hay que practicar. No son 20 años de atleta, no son, tienes 40, 30, 50, 60 años de experiencia de vida. Tienes un volumen enorme de información, pero no sabes utilizarlo bien. Una big data propia que requiere de aprender ciertos códigos para utilizar correctamente este tercer acto mental de información que somos, ¿vale? Luego, si estos son los aprendizajes, luego tenemos los conocimientos. Y hemos adquirido conocimientos en base al estudio y la práctica continua. Eso también conforma parte del legado de mi experiencia de vida, el conocimiento. Más allá incluso a veces solamente de haber estudiado en la universidad, también requiere la práctica. Hay personas que no han ido a la universidad, pero llevan 10 años de práctica en su profesión. Eso también es un conocimiento, más allá del aprendizaje, y así diferenciamos ambas dos. Y luego tenemos la sabiduría, que se adquiere en base a experiencias más allá de... Esto como dice, espera, mira, respira, ya verás cómo esta situación después de respirar es mejor. A ver, suelta lo que llevas dentro, ya verás cómo es mejor cuando sueltas lo que llevas. ¿Eso de dónde proviene? Página 34. Dile a tu amigo que no proviene de un libro donde te dice, no hay un manual de instrucciones de esta experiencia de vida. Hay un libro que se escribe segundo a segundo con tu psique, que se profundiza en el subconsciente y le decimos subconsciente porque no está todo el tiempo, todo el rato en el consciente y porque me afecta directamente a quién soy. Y luego le podemos llamar inconsciente al estado permanente de dormencia en el que podemos llegar a estar si vivimos nuestra vida presente en base a matrix personales de experiencia. Es decir, está la vida y luego está el Netflix particular que tú te montas en tu cabeza que crees que es lo que está pasando. Es cuando yo estoy aquí pensando, yo creo que Almudena está pensando de mí, no sé qué, no sé cuánto, porque claramente su cara y su expresión está pensando en mí, porque claro, egocéntricamente siempre pensamos que todo el mundo piensa en nosotros. Piénsalo bien. Si eres egocéntrico, los demás también. Todo el mundo está pensando en sí mismo, intentando interpretar a todo el mundo en base a quién es, no en base a quiénes son los demás. Y de ahí las 13 perspectivas es una invitación que aprendimos, que nos acaban enseñando en algún sitio, con suerte. Yo lo enseño, porque yo lo tuve que aprender, porque me ayudaron y me guiaron también para descubrirlo, que es cuando nos miramos más allá de la perspectiva egoica y social y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, no a la espera de lo que está fuera, sino desde mí. Pero cuando yo me miro desde mí, la tendencia es a mirarme desde fuera sin darme cuenta, es cómo se me ve si hago esto o hago lo otro. Entonces está la perspectiva externa y mi voz externa se convierte en la voz del colectivo, no en la mía propia. No tengo autoridad externa al propio, se convierte en un no ser de las expectativas de los demás. Y tampoco tengo una voz interna propia. Cuando tengo a un ego diciéndome todo el rato, mal, bien, esto, lo otro, ese niño herido y ese tirano del juez interno que está todo el rato castigando a todo el mundo e inclusive a nosotros, que nos convierte en la víctima y en el agresor y luego en el salvador y luego y vamos cambiando ahí de rolercitos súper guays. Pero no es cierto, ¿no? Cuando nos miramos desde las 13 perspectivas, para mí, y lo lanzo así súper rápido, que es una manera de llegar a este humano naturaleza y ahí sí se consolida más allá, darnos cuenta de que siempre estuvimos, es cuando nos miramos desde las 4 direcciones, dicho de alguna forma. Me miro en todo el territorio, en toda la naturaleza, en el planeta completo, las 4 direcciones, que luego incluyo los 4 elementos, me voy a mirar desde los 4 elementos. Y luego para mí incluye el consolidar todo eso como uno solo íntegro y mirarnos desde cómo soy mirado desde los astros, desde el sol, desde la luna, desde las estrellas y desde la propia tierra, ¿no? Entonces al final acabo mirándome desde 12 perspectivas que todo se integra en uno solo, el ser. Esto es lo que soy si yo me miro desde 13 perspectivas, no desde la perspectiva social artificial, ni la egoica, ni la estereotipada, ni desde mi profesión, no, desde la verdad que es inherente a todo lo que vive en el planeta. Y si me miro primero desde ahí, luego tengo una visión sana de mí, desde cualquier otra perspectiva que hayamos creado nosotros. Sin duda, hemos hablado de muchas perspectivas y esto que traes ahora, aprendizaje, conocimiento, sabiduría, ir
colocando cada cosa en su lugar, ordenando dentro para que se ordene fuera. Creo que vamos llegando al final de este encuentro. Ha sido una apertura a cuestionar lo pequeñito que creíamos, lo que estaba así, la mirada única desde ese egocentrismo, desde ese tomarnos las cosas personal, y voy recogiendo de lo último que mencionabas, abrirnos a recibir todas las perspectivas disponibles, que muchas veces pueden llegar incluso en una relación con alguien, en una conversación, sí, cuando es tan importante también con quién nos relacionamos, porque nos vemos a través del espejo que el otro nos ofrece, ¿no? De su mirada, de su reflejo. Aunque esto ya daría para entrar en otro programa que podemos desarrollar esto. Qué importante, ahí están los aliados de poder, y yo así te considero y agradezco mucho esta relación donde la mirada del otro, y iniciábamos así, busca encontrar tu potencial y apoyarlo. Y eso hace que tú te reconozcas ahí. Todas estas perspectivas a través de todos los arquetipales es ir a buscar miradas desde las que yo me pueda ver en una forma diferente que además es infinita y tiene un potencial que yo puedo desarrollar y expandir de forma muy amplia. Si quieres, me encantaría algo para sintetizar un poco y resumir este encuentro, y también preguntarte el siguiente evento, lo siguiente que vas a hacer, porque, por ejemplo, este encuentro de las 13 perspectivas del ser realmente para mí resultó transformador y es súper recomendable. Muchas gracias. A mí también. Han sido años para llevarlo a cabo y realmente es algo que la red de conciencia es la iniciación, porque realmente te permite consolidarte en la mirada propia del ser, sintiéndote el yo soy en el somos, ¿no? Eres tú mismo dentro de todo lo que somos. Entonces, reconocer a todos y reconocerte a ti te da tu propio lugar en el mundo y te alinea con lo que hablabas de ese propósito existencial. Entonces, bueno, mi síntesis, y luego decirte un poco qué vamos a hacer también, pero mi síntesis sería, para consolidarnos con la maestría de nuestra propia experiencia de vida, requiere una mirada hacia el pasado para adquirir ese aprendizaje, conocimientos y sabiduría propia. Adquirirla, ya está, conocerla. Tan importante en esta nueva era de la conciencia es tomar conciencia más allá del, me di cuenta. No, tomar conciencia requiere un aprendizaje, con una H y en medio, aprendizaje, aprender, tomar, traer aquí al presente, al consciente, para permitirme luego moverme gracias a ellas de una forma más eficiente. Ese es arte en vida. Luego, reconocer el legado de la ancestralidad, si hay patrones ineficientes, gracias y hasta luego, y adquirir o tomar aquellos que realmente son eficientes de la historia de mi familia y de la historia de la humanidad y de las civilizaciones. Hay grandes legados de civilizaciones pasadas esperando a que los tomemos, ¿no? Luego también reconocer el legado estelar, como hablábamos, y echarnos una mirada desde alguna de esas perspectivas astrológicas y cosmológicas que nos invita a mirarnos como un arquetipo humano, gracias a haber nacido tal día, tal hora, arquetipo. Y así me salgo del drama de es que como soy Plutón en tal y cual, entonces ya nunca más en la vida seré tal cosa. Por favor, salimos también de los dramas egoicos y salimos de esa matriz personal en la que prácticamente vivimos en el día a día, esa nube de irrealidad que me está impidiendo tomar el presente tal como es y disfrutar de momentos como este, donde creamos nuestras propias escenas, creamos las escenas donde vamos a disfrutarnos y nos convertimos en grandes actores para todas las escenas de la vida que nos propongan, pero el actor luego se va a casa y es ser. Entonces, para mí sería un poco eso, y escoger los patrones eficientes y los hábitos de poder, como ya he dicho también creo que hay muchos vídeos en mi canal y que publico a diario con la intención de que tengáis un montón de recursos que están disponibles aquí y ahora, por esta gran interconectividad humana en la que podemos intercambiar conocimientos y sabidurías que realmente son eficientes para nuestra vida. Entonces, aprovechar todo lo que se os está dando, ¿no? Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer próximamente? Yo sí quería contaros que tenemos 3 viajes iniciáticos este año que están hechos precisamente para una alineación con tu mayor potencial, desde evidentemente la experiencia que yo he tenido a lo largo de 13 años, y los viajes son a Montserrat en mayo, Sintra Lisboa en septiembre y Glastonbury para toda esta Avalon mística, mítica y legendaria en noviembre, ¿no? Aprovechando el Samhain, que es el fin de año celta. Tengo también, muy pronto lanzo la formación online de Akash, que para mí es la técnica, bien, la herramienta definitiva, ¿no? Me permite conectarme con toda la información propia y externa, las ideas originales y maravillosas que me van a permitir crear
y diseñar mi vida en base a aquello que me apetece vivir, mis pasiones, mis dones, mis talentos, ¿no? Y que nos alinea con nuestra mejor versión, como nos permite alinearnos con ese yo superior de la humanidad, que es esa mente superior que realmente somos potencial, que más allá de conectarnos a la red del miedo, está la de los dones y la trascendencia hacia estados superiores de nuestra psique. Entonces creo que Akash realmente es algo que nos permite un salto personal muy importante, como Ágora y Aura, que forma parte de lo mismo, ¿no? Y bueno, que siempre que necesitéis ayuda estoy para sesiones, para el mentoring, para un trabajo más personal, para daros las herramientas propias para que os hagáis líderes de vuestra experiencia de vida, porque realmente es lo que importa, ¿no? Que os independicéis y que os hagáis autosuficientes y que os améis tanto que no queráis ser otra cosa que vosotros mismos. Una maravilla, súper feliz de escuchar de todas estas cosas que están próximamente a acontecer. Por mi parte, también invitar a quienes están viéndonos. Mañana tenemos aquí en el sur de Portugal un workshop para poner en práctica una parte de lo que estamos aquí comenzando a abrir, ¿no? Que es ese volver a sentirnos en el ser naturaleza a través de ampliar nuestra conciencia corporal, nuestra conciencia emocional, nuestra conciencia mental y energética con el cuerpo en danza libre y que la brújula interna, ¿sí? La que nos orienta, comience a despertar. Eso es igual lo más próximo para mencionar. Y dar las gracias infinitas a todos los que han estado en presencia hoy aquí acompañándonos, porque se siente el calorcito y es muy hermoso, es un encuentro compartido, aunque solo se ven dos caritas, hay más almitas. Y dar las gracias también a quienes nos vean después en otro momento, porque esta era de la tecnología tiene estas bondades también, que es que el presente se hace continuo y se expande más allá del momento, ¿no? En el que se está dando. Y invitar a todos a que nos vemos el próximo día 13 de mayo a las 10 hora de España, a las 9 en Portugal. Gracias, gracias, gracias. Seguimos juntas, juntos, todos despertando un poquito más cada día. Muchas gracias, nos vemos cada 2 semanas y los lunes siempre os publicamos el vídeo en YouTube para los que no habéis podido estar o que los queréis ver en un formato más grande. Y gracias, Almu, por todo lo que estás creando. Espero que traigan los workshops a España, por favor, por favor, por favor, que estamos aquí en España deseando vivir esa conexión con el humano y naturaleza por tu parte. Muchas gracias. Los que están cerquita de la frontera se pueden venir porque va a estar cerquita de la frontera con España, pero sí, es un workshop, van a estar en España muy pronto. Eso, Un abrazo para todos. Chao, gracias.